Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Javier. Sigo siendo neurótico anónimo y siempre es un placer estar con ustedes, aunque venga la corre y corre, pero aquí estoy. Mm. Este, Gracias por todo. Gracias a ti, Olivia. Muchas gracias. El viernes, pues yo no vine porque no teníamos nada programado. Ajá, Ya exacto. se acabó el otro libro. Ujú. Sí. Sí, perfecto. Bueno, Sí, vamos ok. a ver. Y ahora estamos con este quinto paso que dice pues que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y yo me quedo en el punto de ese seguimiento. ¿Cuántas personas han hecho el cuarto paso y han admitido ante ellos mismos su propia situación? Y también delante de Dios. Primero delante de Dios y luego ante otro ser humano. Regularmente no lo hacen así. Ellos piensan que yendo directamente con una persona que los va a guiar en esa situación, pues no se presentan ante Dios, se presentan ante un hombre que no es Dios. Bueno, pero también dice ahí que vamos a admitir la naturaleza exacta de nuestras faltas. Y regularmente la mayoría no sabes cuál es la naturaleza exacta de sus faltas. La mayoría. Aún con personas ya muy antiguas, en abstinencia, no saben cuál es su verdadera falta, la causa primaria de su problema. Pero bueno, así estábamos todos, hasta que descubrimos una verdad que nadie nos había dicho antes. Ahora estamos aquí porque hablar del quinto paso es hablar de confrontación. ¿Con quién? Contigo mismo, con Dios y con una persona. Y con una persona para que te ayude a darte cuenta en qué te equivocas y por qué. Y es ahí donde discutimos sus problemas para encontrar la causa exacta de ese problema. Aunque regularmente no lo hacen así, pero ya aprenderán. Por lo pronto, vamos a continuar donde nos quedamos y la compañera Olivia nos hace el grandísimo favor de estar con nosotros, de servirnos a nosotros aquí. Entonces, le vamos a pedir que continúe con su lectura, por favor. Gracias, Olivia. Adelante. Al contrario, Víctor, gracias a ti. Bueno, vamos con el tercer párrafo, compañeros, que nos dice, pero acerca de las cosas que realmente nos molestan y nos enojan, no decimos nada. Ciertos recuerdos angustiosos o humillantes nos decimos no se deben compartir con nadie. Los debemos guardar en secreto. Nadie jamás deberá conocerlos. Esperamos llevárnoslos a la tumba. Sin embargo, si la experiencia de AA nos sirve para algo, esta decisión no solo es poco sensata, sino también muy peligrosa. Pocas actitudes confusas nos han causado más problemas que la de tener reservas en cuanto al quinto paso. Algunas personas ni siquiera pueden mantenerse sobrias por poco tiempo. Otras tendrán recaídas periódicamente hasta que logren poner sus casas en orden. Incluso los veteranos de AA que llevan muchos años sobrios a menudo pagan un precio muy alto por haber escatimado esfuerzos en este paso. Contarán cómo intentaban cargar solos con este peso, cuántos sufrieron de irritabilidad, de angustia, de remordimientos y de depresión, y cómo al buscar inconscientemente alivio, a veces incluso acusaban a sus mejores amigos de los mismos defectos de carácter que ellos mismos intentaban ocultar. Siempre descubrirían que nunca se encuentra el alivio al confesar los pecados de otra gente. Cada cual tiene que confesar
los suyos. Esta costumbre de reconocer los defectos de uno mismo ante otra persona es, por supuesto, muy antiguo. Su valor ha sido confirmado en cada siglo y es característico de las personas que centran sus vidas en lo espiritual y que son verdaderamente peligrosas. Pero hoy día no solo la religión aboga a favor de este principio salvador, los psiquiatras y los psicólogos recalcan la profunda y práctica necesidad que tiene todo ser humano de conocerse a sí mismo y reconocer sus defectos de personalidad y poder hablar de ellos con una persona comprensiva y de confianza. En cuanto a los alcohólicos, AA iría aún más lejos. La mayoría de nosotros diríamos que sin admitir sin miedo nuestros defectos ante otro ser humano, no podría mantenernos sobrios. Y nos dice la primera pregunta de este párrafo. ¿Qué pensaba acerca de los secretos y de las experiencias vergonzosas y dolorosas? Con 3 participaciones, compañeros, ¿quién desea compartirnos con un levantamiento de manos o abriendo su micro? Dice la pregunta, ¿qué se pensaba acerca de los secretos y de las experiencias vergonzosas y dolorosas? Nos decía un día Víctor, si ponemos atención en el mismo párrafo viene la respuesta. Y nos dice ahí, ¿no? Pensábamos llevarnos a la tumba, ¿no? Y era algo que yo consideraba también, siempre lo pensé. Habrá cosas que podré contar aquí en el grupo y a mi madrina, o sea, unas cosas en tribuna, otras en el apadrinamiento, pero cosas muy secretas, muy vergonzosas y dolorosas que yo decía, no, estas me las guardo y me las llevo a la tumba y nadie jamás va a saber de ellas porque, pues, ¿qué van a decir? ¿No? Entonces, eso a mí me remonta y pues sí lo viví. Linda, adelante. Gracias por participar. Gracias, compañera, por mantener la puerta abierta. Gracias a mi poder superior que me trae acá. Pues prácticamente yo voy en el cuarto y quinto piso, por no decir también, porque obviamente siento que voy subiendo un nivel más, pero espiritual. En realidad, me gustaría que me volvieras a repetir la pregunta. Gracias. Dice, ¿qué se pensaba acerca de los secretos y las experiencias vergonzosas y dolorosas? Sí, pues primeramente, al estar en un grupo como estos, pensé que no eran importantes. Sabía que había un grado de responsabilidad mío y de la persona que lo generó, pero era como que estas cosas no son válidas, el sufrimiento mío es muy superficial, no me atañe a mí, no, esas cosas, esos secretos como que no tienen importancia. Y eso es superficial, o sea, no, hay personas que tienen unas problemáticas más fuertes, decía yo, me hablaba a mí misma. Entonces no era como tan importante. A medida que yo fui ingresando a los grupos, me di cuenta que mis secretos eran tan importantes como la misma recuperación, que esas heridas de rechazo, de abandono y esos secretismos que yo traía derivados de un abuso que fue derivado de otra persona y la manera como eso me daba pena decirlo, ¿sí? Me daba pena decirlo porque siempre me he sentido cochina. Mi cuerpo, una niña de 7 años que fue tocada abusivamente, pero no carnalmente, porque hay dos actos sexuales que son de la misma magnitud. Entonces, obviamente para mí era penoso, era un secretismo. Yo no era capaz de ir a un cura y decirle, oiga, mire, me pasó esto, me dolió, me siento sucia, emocionalmente estoy afectada, me duele, dañaron mi dignidad como persona, como niño, y se me descoyuntó la parte sexual. Fue bastante fuerte para mí, pero yo decía, eso lo puedo superar yo sola.
Eso es un secreto que me lo voy a llevar hasta la tumba. Nadie tiene por qué saberlo, que yo sufrí y que me duele. Entonces, como también las cosas que yo en su momento hice, ¿sí? Yo también tengo una responsabilidad en eso porque al descoyuntarme la parte sexual a los 7 años, yo lo hice con otro niño a esa misma edad porque el cuerpo me empezó a pedir ese suministro y yo no sabía qué era. O sea, a mí me lo hicieron y obviamente yo lo repetí en otro niño en mi misma condición, pero no, gracias a Dios no fue, hubo un gravamen, pero no fue tan fuerte y lo corregí y sabía que estaba mal. Es decir, tuve contacto así como niños cuando se tocan un beso en la mejilla y ya, pero para mí era gravísimo, porque yo dije, ¿cómo me puede pasar una niña de 7 años corrigiéndose de una descoyuntura sexual? Se me descoyuntó. Entonces, al estar en este cuarto, quinto paso y reconocerlo, escribirlo, que no lo escribí superficialmente, pero me tocaba hablarlo con otra persona y que reconocer sobre esa situación y ese secretismo, porque si yo lo contaba a un pariente, no me iba a tomar a mí como una enferma, que yo también o posiblemente pude haber perjudicado a otro niño, que no fue así, gracias a Dios, todo está en la mente. Y entonces yo me sentí muy asustada y obviamente estaba la acción que me había generado otra persona, un muchacho de 17 18 años que sí ya estaba consciente de eso. Un Y minuto, por favor. entonces eso es como el secretismo más grande que yo he tenido de la parte sexual. Entonces, amorosamente me miro y llegué a los lugares correctos, con la gente correcta, hablar del tema y no sentir pena porque otra persona cometió el agravio. Yo posiblemente, si no me hubiera corregido, lo hubiera cometido con otras personas, con otros niños, hubiera hecho mucho daño. Y gracias a Dios me corregí y no lo hice, no se llevó a cabo la acción. Entonces, ese era son mis secretos. Son secretos que uno en su momento no es capaz uno en el programa hablarlo con otra persona o decírselo a otro enfermo emocional como uno. Gracias al programa y gracias a la mesa de trabajo y gracias a mi poder superior. Unas felices 24. Gracias, compañera, por tu valentía y valor de compartir esta experiencia. ¿Alguien más, compañeros, que desea contestar esta pregunta del tercer párrafo, que dice que se pensaba acerca de los secretos y de las experiencias vergonzosas y dolorosas? ¿Quién más, compañeros, para hacer 3 participaciones de 3 minutos, recordando que pues la junta la hacemos todos? Ángeles, adelante. Buenas tardes, sí, Ángeles Neurótica, pero estoy entrando apenas no me he contextualizado bien, entonces no sé si de pronto me puedas contextualizar un poquito el tema. Alcancé a escuchar la pregunta, pero no escuché el texto. No sé si empezaron hace mucho. No tenemos unos minutitos que iniciamos, Ángeles. Unos minutitos, estamos viendo el tercer párrafo del quinto paso y la pregunta decía que se pensaba acerca de los secretos y las experiencias vergonzosas y dolorosas. No sé si quieras participar o más adelante participar, ya que vayas encajándote de la reunión. Sería más ratico para yo leer el párrafo, sí, ahora más rato, gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿no hay nadie más, compañeros, que desee compartir? Norita, tienes el micro abierto, ¿quieres participar? No, gracias, es que acabo de entrar también, gracias. Ok. Ajá. Bueno, pues entonces vamos con el compañero Víctor. Adelante, Víctor, vamos a la conclusión de esta primera pregunta. Gracias.
Bueno, recuérdanos la pregunta, por favor, Olivia. ¿De qué se pensaba acerca de los secretos y de las experiencias vergonzosas y dolorosas? Bien. La ingenuidad, el dolor emocional, la culpa, la vergüenza, el miedo, el asco. A veces el asco de sí mismo no es más que una máscara para no sentirse culpable de una acción. Porque las personitas, cuando son abusadas, por ejemplo, las personitas no tienen sano juicio, no tienen un juicio claro. En parte son inocentes y en parte desean despertar. Pero todo es una acción subconsciente. El problema fundamental es que estas personas que son tocadas regularmente repiten el acto porque buscan una sensación de ser amados, de ser amados. Sin embargo, cuando una persona tiene una situación moral y de culpabilidad sobre esta acción, cuando admite su responsabilidad, porque primero hay que admitir la culpa, hay que admitir la culpa. Si yo tengo culpa, quiere decir que voy a ser culpable, no porque yo diga que tengo la culpa, sino que admito la culpa como una posibilidad hasta que se demuestre lo contrario. Cuando admito la culpa, entonces hacemos un análisis para deslindar responsabilidades entre el adulto y la menor y aclarar sus situaciones emocionales. Lo que en ese momento estaba percibiendo y por qué regresaba a ese punto. Sin duda, era por una situación de instinto. Era por una situación de instinto, por el placer que sentía. Pero tenía una contrariedad con la educación que a veces recibe de manera moral. Y al hallarse en esa controversia entre la culpa y no sentirse culpable, entre el asco o la vergüenza. Para poder decir, él es culpable, del todo es culpable, ¿no? Yo no, soy inocente. Pero internamente, dentro de un estado subconsciente, hay un sentimiento de culpa de ese acto. Como si fuese cómplice del agresor. Y yo no digo que sea culpable la víctima. Estoy diciendo que tiene un sentimiento de culpa. En este estado de cosas, las personas no pueden ver con claridad cómo se desarrolló este sentimiento, esta emoción, y por qué le causa tanto miedo el descubrir esa parte. Hay un conflicto, y dentro de ese conflicto se siguen exonerando de alguna manera, pero no cuentan la historia tal y cual sucedió. Solo la parte que ellos creen conveniente, cerrándose a la profundidad de la acción. Por eso dice ahí que vamos a encontrar la naturaleza exacta. No es lo que yo creo, pienso o supongo. Y para esto se necesita la honestidad de la persona y la habilidad de la persona que está conversando
o dirigiendo a la persona. Porque si este no es hábil para descubrir el engaño y no tiene experiencia en estas situaciones, difícilmente lo va a entender. Le va a hablar de cosas ya preconcebidas y comprendidas. Y ahí no hay liberación. Hay un conformismo, pero no liberación. Porque hay un estado que no se va a liberar. ¿Cuál es ese estado? El estado de conciencia. Y la acción del subconsciente. ¿Por qué? Bueno, porque la persona cuando es lastimada, ella está generando, primero, un deseo. Luego, ese deseo se convierte en placer y emoción. Y como no hay un pensamiento que dirija adecuadamente esta acción, no hay una gestión emocional, entonces se convierte en un resentimiento. Y ese resentimiento se va a convertir en una frustración, enojo, coraje, conmiseración, que van formando un vacío y un dolor emocional. Pero esto se queda impreso en la parte subconsciente, que se forma una memoria de reacción. Aunque la persona conscientemente considere o crea que ha superado un acto, la memoria de reacción sale ante diversos aspectos que se vivieron durante la experiencia. Y se tiene que enfrentar a eso, pero no entiende de dónde viene eso, de dónde proviene eso. ¿Por qué? Porque es una memoria subconsciente, no es una memoria consciente. Se formó una memoria de reacción. No hay heridas. Nunca ha habido heridas. Las heridas no existen. El pasado está muerto. No vive. Es como si yo recuerdo la muerte de mi perro, al perro que yo amaba. Yo la recuerdo. Era niño, íbamos cruzando la calle y un auto pasó muy rápido y golpeó al perrito. Y el perrito gritaba, yo me acerqué y el perrito me mordió porque sentía mucho dolor y luego cayó muerto. Claro, como niño lo lloré, pero yo pudiera odiar a ese conductor por haber matado a ese perro, ¿no? El pasado está muerto, como está muerto el perro. Pero si yo guardara resentimiento contra ese chofer, sea quien sea, entonces en este momento estuviera yo sufriendo y deseándole mal a esa persona, quien quiera que ella sea. Y aborreciendo a las personas que manejan con gran velocidad y que pueden producir un accidente. Pero como el pasado está muerto, quien revive al pasado es la memoria presente. Es el recuerdo, no es herida, es el recuerdo. Lo que tú recuerdas es lo que te lastima. Atrás no hay heridas de ninguna índole. Que sufrimos injusticia, sí. Que sufrimos abandono, sí. Que sufrimos
lo que haya sufrido. Sufrimos tiempo pasado, hoy es presente. Hoy sufres no por el ayer, sufres por tus recuerdos hacia el ayer. Por eso sufres. Entonces, si entendemos cómo funciona nuestro instinto y cómo funciona nuestra mente, comprenderemos que hay cosas que no entiendes, pero que son parte de una actividad donde la confusión emocional llevó a la persona a formar una memoria de reacción. Ahora, se estableció una sentencia y ahí viene la neurosis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionas con enojo ante este evento, ante esta situación, ante otra situación? ¿Por qué reaccionas con enojo, con coraje? Y no sabes por qué. Por esas memorias de reacción que están en la parte subconsciente, donde tú no te enteras. ¿Por qué? Porque lo único que puedes saber de ti es el 3%. El cuarto paso no te va a sanar todo. El quinto paso es para confrontarse y comprender la raíz de tu problema. Y la raíz de tu problema no está en tu pasado, está en tu presente. En la forma en que vives y reaccionas. Piensas, vives, reaccionas en tiempo presente. Por eso, en este paso, tenemos que ayudar a las personas a que se den cuenta de su propio engaño, de las máscaras que se han venido poniendo para vivir un engaño. Pero en la realidad están sufriendo. Así que es importante este paso. ¿Por qué queríamos evitar hablar de los episodios vergonzosos que nos daban miedo y nos hacían sentir culpa? O bien nos hacían sentir odio contra otras personas. En la falta de juicio infantil podemos darnos cuenta que no tienen sano juicio y no puede dilucidar con claridad cómo sucedieron los hechos. Como el niño que odia a Dios porque su abuela le decía que va a ir al infierno. Oye, pero si te lo decía tu abuela, que te ibas a ir al infierno porque Dios decía eso. ¿Quién puso de mensajera de Dios a tu abuela? O sea, tu abuela te presentó el rostro del Dios de ella. Pero ahora odias la palabra Dios o una congregación. ¿Por qué? Porque no puedes culpar a tu abuela porque tú amabas a tu abuela. Cuando ella fue la que causó el problema. Sometiéndote al miedo para poder controlarte. Como lo hacen algunas religiones, sin duda. Pero aquí el asunto que la responsable es tu abuela. Porque no te lo dijo el sacerdote o el ministro religioso, te lo dijo tu abuela. Y te lo recalcó tu abuela. Y te enseñó fotografías de gente que se estaba torturando. Entonces, ¿quién te quería controlar? ¿Dios o tu abuela? Pero por el amor que tiene de niño a la abuela, mejor prefiere decir que Dios es malo. ¿Por qué? Porque no tiene un juicio claro. No sabe deslucidar el problema y poder decir y entender es esto. Y así adultos con pensamientos infantiles torcidos, porque tampoco hay un niño interior, sino pensamientos infantiles torcidos
que hicieron un mal juicio, un insano juicio, y hoy están viviendo por esas sentencias, viven como adultos, pero sus pensamientos infantiles torcidos son los que gobiernan su vida y sufren por esas cosas. Así que, ¿por qué sufres? ¿Por qué tienes miedo de hacer una confesión? Bueno, tienes miedo porque ¿qué pensarán de ti? Me van a culpar del evento, me van a rechazar. ¿Y todo qué es esto? Miedo. Miedo. Porque considera que está en riesgo su integridad. ¿Y quién está enviando ese miedo? El instinto natural de conservación. Eso es. Entonces, necesitamos ir contra el instinto de conservación para confrontarnos a nosotros mismos y poder hablar, aunque al principio sea con catarsis, con lloro, con gritos, con llanto, como le dé la gana, pero tiene que hablar. Y después será historia. Cuando venga el consuelo, el análisis y el consuelo y la sanidad de su resentimiento contra usted y contra la otra persona, y algunas veces contra Dios. Gracias. Al contrario, Víctor, gracias a ti. Continuamos con la siguiente pregunta, compañeros. Permítanme proyectar. Dice, dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son las actitudes confusas que retrasan la acción del quinto paso? 3 participaciones, compañeros, de 3 minutos. Para ustedes, ¿cuáles consideran que son las actitudes confusas que nos retrasan en el quinto paso? Tengo la mano levantada de Linda, perdón. Adelante, Linda. A mi favor, yo voy a hablar porque necesito hacerlo, pero por favor, espero no molestar a nadie y obviamente estoy tratando de venir a sanar, entonces, por favor, tolerancia en mi compartir porque también me puedo equivocar. Para mí que el retroceso de un quinto paso, porque obviamente es el resultado de un cuarto, es la negación. No me pasa nada, soy culpable, me da vergüenza admitir que pasó un evento catastrófico en mi vida, en mayor o menor magnitud, pero es mi problemática y reconocerlo y gestionarlo con otras personas. Eso para mí prácticamente es lo que me ha mantenido al margen de mi recuperación, porque no he encontrado otras personas con quien compartirlo o de otra manera gestionarlo. Lo que el compañero decía tiene mucho sentido. La culpa para mí es algo impresionante. Yo, ¿por qué no hablé? Pero si hablaba, yo lo pensé muchas veces en mi situación de vida. Yo tuve un primo que abusó de mí, abuso no carnal, pero tuvo actos abusivos que son cosas bien separadas. Se masturbaba conmigo, ¿sí? Entonces con todo mi cuerpo. Entonces obviamente hubo tocamientos y yo teniendo 6 años, 7 años, a mí ya no me da pena hablar de esto ni decirlo porque estoy en un grupo de recuperación. No podría hacerlo ni ventilarlo en otro lugar, eso sí, no lo podría hacer, porque no van a haber personas que tengan problemáticas similares o las tienen, pero no son capaces de abordarlas. Ahorita tengo una madurez y obviamente la que está ganando con este compartir soy yo y mis compañeros al encontrar similitudes. Entonces, en lo que me cohibía a mí era la culpabilidad tan tremenda, además que estaba marginada, una niña que era adoptada por su tía con sus primas y el agresor que estaba ahí, y yo decía, ¿qué hago? Yo tenía 7 años, a mí nadie me había enseñado eso, la sexualidad era intocable, no se podía hablar, era en el año
82, no sé, más o menos, yo nací en el 77, hagan cuentas qué edad tengo. Entonces, obviamente, estaba marginada, no podía decir nada. Y el día que lo hice, me fue mal, porque ya después de que cumplí 16, 13 años, yo me agoté de mantener eso callado y en reserva porque el agresor seguía viéndome, era mi primo, llegaba ya quería era como golpearme porque él tenía como problemas de autoestima. Yo creo que él tiene muchos problemas, él más de 5 años que no lo veo, pero ya me das pesar de él, ¿sí? Es una persona que tiene plata, pero no es feliz. Entonces, obviamente, hablemos de mí. Entonces, el agresor estaba, entonces era la culpabilidad la que me hizo. Cuando yo se lo comenté a mi prima y le dije que por favor no se lo comentara a mi tía, que yo necesitaba descansar mi alma, supuestamente quería que ella me tranquilizara, me dijera, oye, estás con nosotros, nosotros te amamos, te creemos, y el efecto fue el contrario. Mi tía me llamó y me dijo mentirosa, falsa, usted es una puta, me llamó de puta, imagínese, usted la calienta huevos, y yo decía, una muchacha a los 13 años, 12 años, diciéndome todas esas barrabasadas, cuando yo no había tenido ni la primera relación sexual que yo tuve a los 19 años y era virgen, pero estaba tan confundida que ni siquiera sabía que estaba virgen todavía. Entonces me llamó mi tía, me dijo, usted es una mentirosa, una falsa, lárguese de mi casa. Yo le decía, ¿y para dónde me voy a ir si no tengo a dónde ir? Entonces, la problemática era que el agresor estaba en mi casa, yo convivía con él era el hijo de ella, a mí no me iban a creer y yo me sentía fuera de eso culpable, responsable. O sea, usted ha sido la persona, me decía mi tía, usted fue la que lo atrajo, lo llamó, lo sedujo. Una niña de 7 años que yo tengo que jugar, porque a mí me encantaba, era jugar a la golosa con mis amigos, estar afuera jugando cosas de zapatico, cochinito, eso eran mis juegos. Me Un sacaban minuto, con por una, me favor. sacaban con una pantaloneta y unos tenis y una camiseta a jugar, que iba a seducir a un muchacho de 18 años, 19 años con una pantaloneta y una camiseta y unos tenis siendo niña. Entonces, y me fue súper mal porque yo lo intenté hablar y me tocó cargar con eso desde mis 12 años hasta los 19 años que me fui de la casa y me fue súper mal. Estuve aislada, totalmente aislada de mi familia, era lo peor y me tocó convivir con esos compañeros. Gracias a Dios por este poder superior que estoy en esta reunión, lo estoy sacando y lo estoy gestionando, y que hay seres humanos como el Señor que habló que me ayudan en mi recuperación. Gracias, unas felices 24. Gracias a ti por compartir tu experiencia con nosotros y abrir tu corazón. Y bueno, no sé si alguien más, compañeros, desea contestar esta pregunta, perdón, la segunda que nos dice cuáles son las actitudes confusas que retrasan la acción del quinto paso. Bueno, en mi experiencia, en lo que alguien más se anima a compartir, en mi experiencia y lo que hablábamos también la semana pasada, era la vergüenza, el miedo y también los prejuicios, porque yo soy alguien muy prejuiciosa o era alguien muy prejuiciosa, que siempre nada más veo a alguien y digo, ella esto y juzgo, ¿no? Entonces tenía miedo al juicio de las personas. Y, y yo decía, si comparto esto, cuestiones íntimas con la madrina, que sabemos que así se maneja, este, yo decía, ¿cómo me va a juzgar? Me va a señalar, me va a ver de lo peor. Entonces, todas esas cosas me impedían abrirme y expresar todo mi dolor y mi sentir, este, obviamente, en ese paso. Simplemente lo que me llevó a hacerlo fue realmente el estar mal emocionalmente y quererme recuperar, ¿no? Solamente fue así lo que lo pude hacer, el abrirme completamente, porque quería ya acabar de ese sufrimiento que me atormentaba. Si no, yo creo que si no hubiese sufrido tanto, me hubiera seguido yo
guardando estos secretos, ¿no? Hasta la tumba. No sé si alguien más desea compartir, compañeros, sobre esta pregunta antes de pasar con el compañero Víctor, ¿no? A ver, espérenme, tengo una manita levantada. Ángeles, adelante. Bueno, siento que las actitudes que alteran o que alteraban es la vergüenza, la desconfianza, el miedo, el recelo. Pienso que esas son las actitudes que de pronto alteran ese paso. Así. Gracias, Ángeles. Bueno, pues vamos con el compañero Víctor. Adelante, Víctor. Bueno, cuando estudiamos el cuarto paso, que nos va liberando del miedo y del autoengaño, la idea es llegar con un mínimo de honestidad en su primer intento al quinto paso. Por eso el cuarto paso necesita hacerse varias veces, porque primero nos confrontamos con nuestra infancia y ahí tenemos recuerdos aberrantes y vemos a un niño o niña sin poder tomar una decisión ante la postura de los adultos. Y de acuerdo a nuestro entorno social, llegamos a sufrir, llegamos a sentir autolástima cuando entramos al cuarto paso, al ver nuestra infancia desolada, abandonados, maltratados, usados, percibiendo un sinnúmero de injusticias de acuerdo a nuestros juicios infantiles. Muchos de esos juicios no fueron reales, otros sí fueron reales. Pero aunque no sean reales, forman parte de un equipo de sufrimiento, de dolor emocional. El dolor emocional se traduce en las máscaras de la enfermedad mental emocional: ansiedad, miedo, angustia, ira, resentimiento, celos, codicia. El dolor emocional se enmascara. No sabemos qué es dolor emocional, lo que estamos viviendo. La vergüenza es un dolor. El miedo es un dolor. Así que no entendíamos que eso era dolor. Vivíamos en un mundo donde sentíamos, a veces encajábamos y a veces nos sentíamos que no encajábamos dentro de ese entorno social o dentro de nuestra propia familia. Nos volvimos resentidos y conmiserados cuando escribimos el cuarto paso. Nos vimos como niños débiles y sufrimos por ver la imagen de ese niño abandonado y desolado y golpeado y no comprendido desde nuestra postura mental de hoy.
Cuando estamos guiando a alguien dentro del cuarto paso, algunas veces tenemos que parar porque se está yendo por la conmiseración, por la autolástima, porque aún no tiene la capacidad de ser verdaderamente honesto consigo mismo. Y el miedo no se lo permite. Los instintos se defienden. La enfermedad se defiende. Aún la procrastinación es un síntoma de la defensa de su sistema de instintos. La procrastinación, el ir aplazando las cosas porque tiene temor a enfrentarse a ciertas situaciones. Y ahí está la pereza intelectual, está la falta de valentía, está la falta de entrega hacia la realidad. Naturalmente que la negación está ahí. Por eso, a veces, cuando uno está guiando a alguien, tiene que decir, para. Mañana continuamos de esto. Y no le vamos a preguntar nada. Es importante que la persona baje su emoción. Y vamos a decirle que haga oración. Y baje su emoción. No podemos someterla a un dolor más allá, porque tiene una visión muy corta de su realidad. Y cuando baja su emoción, entonces vamos a trabajar con esa parte que ella estuvo viendo, que la persona estuvo viendo de su infancia. Vamos a trabajar con eso para liberarla de esa situación y darle el enfoque real de las cosas y no el enfoque que tiene por causa del dolor emocional que no le permite ver la realidad. Meter a alguien en el cuarto paso, nada más así, de buenas a primeras, no es bueno. Tenemos que prepararlos. Llevarlos al quinto paso es explicarles exactamente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar la causa exacta del problema, pero también vamos a desenmascarar la deshonestidad que tiene la persona para no descubrir sus sentimientos reales, porque los enmascaran. Y no es porque ellos quieran hacerlo, es parte de su instinto. Un instinto de conservación de la integridad humana. Por eso muchos cuando van a una iglesia donde se usa la confesión, confiesan puras mentiras o cosas de nada. ¿Por qué? Porque no se les ha inculcado la honestidad, al contrario. Se les dice no digan la verdad porque luego va a haber problemas. Y los niños aprenden a mentir en la confesión. ¿Por qué? Porque tienen miedo al adulto, a la reacción del adulto. Y no confiesan su realidad. No confiesan su realidad. Por su miedo. ¿Cómo le van a decir al sacerdote que llegaron a un campo donde había frutos y había una pila? ¿Cómo le van a decir eso
Sí, le pueden decir que llegaron a un campo donde había frutos y había una pila de agua. Y que ahí se reunían para masturbarse. Y se reunían para fumar. Y para llegar a otras cosas, como robar. Para hablar de otras cosas, como la pornografía. Como, ¿sabes cómo se descubre que una mujer se ve buena? Fíjate en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Entrenados para empezar a ser libidinosos y deseosos de otros cuerpos. Eso han de confesar. No, no van a confesarlo. No, pues me peleé con X chamaco porque me sacó la lengua, porque me robó mi útil, mi cuaderno. Estaba jugando fútbol y golpeé a uno. Ah, eso sí puedo decirlo. Pero cosas que avergüenzan, dan miedo. Porque tienen miedo a la reacción de los adultos. Entonces, eso evita que exista una confesión sincera. Si toda la vida el enfermo ha estado engañándose y ha estado engañando a otras personas, él mismo se autoengaña y vive de fantasías mentales. Y aquí el paso de recuperación lo que quiere es honestidad, honradez. Pero entendemos que la primera vez que haga el quinto paso, no va a ser así. Va a haber engaños. Si aún los que tienen 8 años haciendo ese cuarto paso y están yendo a esos supuestos talleres o esas cosas, tienen engaños en ellos mismos y son unos neuróticos empedernidos. Pero según ellos están bien porque han hecho 8 veces el cuarto paso. Pero no les sirve de nada porque al final de cuentas no resuelven su problema. Le dan vueltas nomás a las cosas, pero no resuelven sus problemas. Siguen teniendo graves problemas de relaciones humanas. Todos los días pueden ir a su grupo para consolarse y decirlo, ay, que le va en esto, aquí y al otro. Y entonces, ¿dónde está la recuperación? No hablan de recuperación porque no tienen recuperación. Hablan de hacer, pero no se ve el resultado en sus vidas. El resultado debería de ser paz, una mente sana, una mente limpia, con un pasado que ya no es pasado, sino historia, con un presente y un futuro. Si vives bien este presente, vivirás mejor en el futuro, porque ya resolviste tu pasado. Pero mientras no resuelvas eso, tu odio, tu venganza, tu resentimiento, tu mala manera de pensar, si no resuelves eso, no resuelves nada. Sigues enfermo y tu enfermedad sigue avanzando. Y te presentas como recuperado porque eres abstemio, pero ser abstemio no significa recuperación. La recuperación lleva implícito dos cosas: ser abstemio y tener sanidad emocional, es decir, crecer en sano juicio.
tener madurez. Si solamente se tiene abstinencia y no se tiene sanidad emocional, no te has recuperado. Y puedes seguir jugando al actor y a consolarte en la tribuna las veces que tú quieras, pero te sigues engañando. Tan fuerte así es el autoengaño del enfermo, que se necesita confrontarse en el quinto paso con alguien que entienda de lo que se trata el paso para ayudarlo a enfrentarse a su verdad y aprender a vivir en esta realidad y no en fantasías de su mente ni del pasado. Aprender a dominar su pensamiento y darse cuenta del por qué sufre. Hasta aquí lo dejo. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a la... Ya hay preguntitas en el chat, pero bueno, ahorita vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Vamos a la siguiente pregunta del párrafo. Perdón, es que cerré mi micro y ya luego lo proyecto y todo. Dice, ¿qué ha pasado con aquellas personas que han escatimado esfuerzos en este paso? Perdón. Con 3 participaciones, compañeros, de 3 minutos. ¿Quién desea compartir? ¿Qué consideran ustedes que ha pasado con aquellas personas que han escatimado esfuerzos en este paso? ¿Quién se oyó por ahí un micro? Ángeles, adelante. ¿Qué ha pasado? Pero leo la pregunta. Entonces, sin gafas. Ajá, dice, ¿qué ha pasado con las personas que han escatimado esfuerzos en el paso? Pues pienso que ha habido un autoengaño porque no ha liberado, o sea, no ha sacado de raíz la esencia de su problema. Entonces eso pues no permite que avance y va a estar con la incertidumbre o cargando con esa maleta de recuerdos desagradables o malos y no se libera. Pues sí, al escatimar, al no, que, espere, quito la mano. Sí, al escatimar la información de reserva, pues se está vulnerando el derecho a lograr la libertad y a estar sano, a sanarse y a liberarse. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeros, que desee compartir? ¿Nadie? Bueno, a mí me recuerda esta pregunta a un párrafo de uno de los pasos, no recuerdo ahorita cuál paso es, dice, pero que si logramos alguna sobriedad, sería precaria, ¿no? Y nos lo dice aquí también el párrafo, ¿no? La mayoría de nosotros diríamos que sin admitir sin miedo nuestros defectos ante otro ser humano, no podríamos mantenernos sobrios. O sea, creo yo que tendríamos, pues, como nos lo decía ahí el párrafo, recaídas, pues habría malestares, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Podría estar por momentos estable, pero o me ayudará, como ahorita se hablaba, pues me ayudará las juntas diarias, la tribuna, el apadrinamiento informal, pero ya una cosa más profunda de sentir esta paz, esta serenidad, pues nulamente la encontraría si no hablo de todas esas reservas ocultas que tengo, ¿no? Bueno, ese sería mi punto de vista. No sé, ¿alguien más, compañeros, que desee compartir para hacer las 3 participaciones? Nada, ahora están muy calladitos. ¿Nadie, compañeros? ¿Nadie? ¿Yo puedo, compañera? Claro, adelante. Bueno, en cuanto a mí, hablando de mí, si yo sigo en este proceso, obviamente seguir sufriendo
seguir en la conmiseración, en la negación, seguir sintiendo culpa. Todas las anteriores que mi compañero amablemente ha comentado, y la única perjudicada de todo esto soy yo, porque voy a estar transitando por todas esas emociones y sensaciones y instintos, defectos de carácter, y pues eso es lo que pienso al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a la conclusión. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor, no te escuchamos. Sí, es que la Sí. gordita no se quería bajar. Oh, ya anda bien, ¿verdad? Sí, sí. Quiere que le estoy dando cariño cada rato. Ajá, si quiere Digo, apapacho. vayamos a la pregunta. Sí, dice, ¿qué ha pasado con aquellas personas que han escatimado esfuerzos en este paso? Bueno, aquellas personas que no han hecho el esfuerzo suficiente para desarraigar o para encontrar la causa de su problema, pues van a seguir borrachos secos, sean alcohólicos o sean neuróticos, porque en su búsqueda, en su búsqueda de querer recuperarse, porque hay quienes quieren recuperarse, pero están queriendo nomás, solicitan un apadrinamiento o una guía, pero si acaso la acción les dura un mes o 2 meses y luego se retiran, se van. Hay personas que cuando vamos encontrando la raíz de su problema, no lo aceptan, no lo aceptan, se van. A pesar de que sí lo aceptaron en el momento que le descubrimos su verdad, lo aceptaron, pero volvieron a esconderse dentro de sus propios grupos, sus propios principios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un alcohólico debe entender que su problema de alcoholismo es un síntoma y no es la enfermedad. O sea, la que causó esa enfermedad no es la causa principal, es una causa secundaria. El alcoholismo es una enfermedad, es una alergia física, una obsesión y una compulsión mental. Eso es el alcoholismo. Hasta ahí llega el alcoholismo. Pero los males más profundos son sus problemas emocionales. Esos son los males más profundos. Y en el quinto paso vamos a descubrir esas verdaderas causas. Cuando le descubrimos a alguien su causa real y hablamos de por qué, siendo alcohólico, vive una codependencia, y la raíz de su codependencia es una acción de insatisfacción que le produce una ansiedad. Y la ansiedad es producido por su manera de pensar. Y le hablamos de los síntomas de la ansiedad, los síntomas de la codependencia y de la causa de los pensamientos. Es una enfermedad espiritual. Pensamiento igual a espíritu, espíritu igual a pensamiento. El pensamiento es espíritu.
Una enfermedad espiritual es una enfermedad de los pensamientos, de pensamientos errados, equivocados, torcidos, una mente torcida. La mente no está torcida, los pensamientos están torcidos. A lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Que no sabe discernir juiciosamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aunque sepa discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, se justifica para hacer lo que es malo, pero le causa placer. Y cuando les vamos instruyendo en esto, las personas hablan de su ansiedad, de los problemas de su taquicardia, de sus miedos. En otras palabras, aceptan los síntomas de la enfermedad, pero no quieren enfrentarse a ella. E inmediatamente se cierran y ya no quieren saber más del programa. Porque estamos hablando del programa, una programación mental, una reprogramación de nuestra manera de pensar, tal como lo dijo el psiquiatra Carl Jung. Se lo dijo a Bill W., se lo escribió. Pensamiento contra pensamiento, espíritu contra espíritu. Una idea equivocada por una idea correcta. Estamos derribando argumentos fuertemente aferrados a la mente humana, donde los instintos de la persona que no está dispuesta a hacer cambios en sus vidas los hacen huir de la verdad para no recuperarse. Y la procrastinación es parte de un ejercicio de negación subconsciente para no enfrentarse a su realidad. Y entre más se aferran a eso y no se enfrenten a eso, están retrasando su recuperación. Si es que llegan a lograrla. Porque aprenden a vivir en un engaño y en una consolación constante dentro de la tribuna. Pero la consolación no cura. No cura. No es cuando éramos niños y nos golpeábamos y nos dolía algo y que decía la mamá, sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás para mañana. ¿Ya te sientes mejor? Ay, sí, mami, ya me siento mejor. No, no es así. La recuperación no es así. Si en tribuna solamente te consuelas, quiere decir que no has solucionado tu problema. Siempre estás hablando de los mismos problemas, de las mismas situaciones, porque no avanzas en la recuperación, porque no sabes cómo recuperar. Pero como te sientes bien, cuando hablas, sientes que te desahogas. Pero es como si tuvieras un tumor y te duele la cabeza y tomaras una pastilla analgésica para que no te duela la cabeza, pero el tumor va a seguir ahí. Por eso el primer paso dice que el alcoholismo tan solo era un síntoma de la enfermedad, pero no es el alcoholismo solamente un síntoma. La conmiseración es un síntoma de la enfermedad. La depresión es un síntoma de la enfermedad. La codependencia es un síntoma de la enfermedad. El comer compulsivo es un síntoma de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo producen? Males más profundos, problemas emocionales, falta de gestión emocional, falta de entendimiento de la causa. Grover nos enseña en Neuróticos Anónimos que Dios trabaja con causa y efecto. Pero si tú atacas el efecto, la causa no va a desaparecer. Es como si yo ataco si digo, bueno, tengo un tumor en la cabeza y me voy a tomar esta pastilla, me va a quitar el dolor de cabeza, pero no me va a quitar que
el tumor. No, no me va a quitar la causa que produce ese dolor de cabeza. Y lo mismo es lo que hacen. Se consuelan, pero siguen enfermos emocionales. Borrachos y borrachas secas. Porque no llegan a concientizar su realidad y la causa que los llevó a hacer lo que ahora están viviendo. Y cuando no hay eso, entonces se van a agarrar fugas por otras partes. ¿En qué se vuelve? Ay, soy adicto al sexo. Soy comedor compulsivo. Soy alcohólico, comedor compulsivo. También soy drogadicto y soy esto y soy aquello. Puros síntomas de la enfermedad. No hay 5 enfermedades. Es una sola enfermedad. Y a los síntomas esos hasta los presumen como si fueran las estrellas de un general. Presumen su enfermedad y no se dan cuenta que es la misma enfermedad, una falta de gestión emocional, que no tienen madurez emocional, que se comportan como infantes, como dice el 6º paso, cuando aquellos psicólogos estudiaron a los alcohólicos para entender su personalidad, dijeron, ¿no? Estos se comportan como personas infantiles. Son hombres con una mente de niños. ¿Hasta cuándo entenderán las reglas de la sociedad? Rebeldes sin causa. Entonces, quiere decir que la enfermedad es más sutil y perversa de lo que tú puedes pensar. Porque si tienes otra fuga, que abusas de tu sexo, abusas de la comida o cualquier otra cosa, te crees recuperado porque tienes trabajo, porque te bañas, porque tienes una billetera, porque traes sombrero y cinto piteado y unas botas grandes ahí, pero sigue siendo el neurótico de toda la vida. Que quieres que te vean como el artista que siempre has sido. Soy un triunfador porque ya no veo. Y eres un perdedor porque maltratas a tu familia, porque abandonas a tu familia, aunque guardas la fachada de unidad con la familia y cuando menos piensas, se ve la realidad y viene el acabose, el divorcio, la separación, etcétera. ¿Por qué? Porque no profundizaste en tu problema. Por eso. ¿Me recuerdas la pregunta, por favor? Sí, ¿qué ha pasado con aquellas personas que han escatimado esfuerzos en este paso? Ahí está. Eso ha pasado. El quedarse en el cuarto, en el 5º paso y no seguir adelante con los demás pasos y aplicarse diariamente el 10º paso. No lo hacen. Se conforman con su sobriedad precaria, creyendo que son libres, siguen siendo presos de sus más bajas pasiones. Bueno, pues ahora sí nos vamos al siguiente segmento. Gracias. Al contrario, Víctor, gracias a ti. Y bueno, déjame ver qué hay en el chat, que ya había algunos mensajes en el chat. Dice, preciosa y útil reunión, muchas gracias, me tengo que salir, hasta la próxima. Hola, buenas tardes, disculpe una pregunta, ¿qué literatura es la que están mostrando en pantalla? Gracias. Bueno, alguien le comentó que el 5º paso, y sí, estamos leyendo y desglosando, ¿verdad, Víctor? El 5º paso. Ajá. Sí, estamos en un taller donde se lee párrafo por párrafo
y hay preguntas que ustedes deberían de responder en base al párrafo leído y su servidor hace una conclusión sobre estas acciones. Gracias. Bueno, compañeros, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, ya sea de viva voz, levantando su manita, o también a través del chat y ya les vamos dando lectura. Anímense a participar, ya sea de este paso o alguna pregunta o inquietud personal. Y bueno, en lo que se animan, a mí me acaba de saltar una duda, Víctor. Yo estoy atorada en unos pasos. ¿Por qué? Porque ya no hay en mi comunidad padrinos que tengan los demás pasos. Esa es una contrariedad que nos hemos topado muchos acá en donde yo estoy, en la Ciudad de México, donde hay muy pocos que hayan concluido los 12 pasos. Entonces, pues marca por ahí la literatura que debe de ser alguien que ya haya trascendido ese paso para que pueda padrinar. ¿Qué se puede hacer en esta situación, Víctor? ¿Qué me sugieres? Bueno, volvemos a lo que decía el paso número 5 y en esta pregunta última que estuvimos analizando. ¿Qué es lo que pasa con la persona que no persevera en este paso o en el programa de recuperación? El paso 12 dice que practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. Y hay personas que ponen énfasis en el cuarto y en el quinto paso, pero se olvidan que el programa es completo. No es cuarto y quinto paso, es desde el primero hasta el 12º paso. La Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos envió un estudio sobre la población. ¿Cuántos leían? ¿Cuántos verdaderamente conocían el programa de recuperación y lo ponían por obra? Y la verdad, los resultados fueron pobres. ¿Por qué? Bueno, para poder nosotros vivir de acuerdo a lo que dice el 12º paso, que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos, practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Ahí hago énfasis. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no conozco lo que dicen los pasos de recuperación, entonces no vivo de principios espirituales. Estoy viviendo de oídas. Lo que escucho de otros, repito. Me parece bonito eso y lo repito. Pero eso no funciona. Cada quien tiene que hacer un análisis de su propia personalidad. Y cada persona necesita encontrar respuestas personales. Porque el programa no es una varita mágica. Usamos los mismos pasos, pero las personas tienen problemas similares, pero sus vidas han sido diferentes. Son diferentes escenarios, con diferentes situaciones y con diferentes formas de absorber las experiencias. Simplemente los temperamentos. Básicamente, hoy en día hablamos de 3 temperamentos. Los temperamentos infantiles son 3. El difícil, el regular y el fácil. Son 3 temperamentos. Dentro de esos 3 temperamentos hay una variabilidad por cuestiones neuronales, por cuestiones de los 4 diferentes sistemas nerviosos. Diferentes sistemas nerviosos, sí. Hay uno que es más grueso,
otro es menos grueso, es regular, y el otro es un poco más delgado, los sistemas nerviosos. Entonces, ¿cómo tomas tú un evento? Grover nos pone el ejemplo de las personas, de estos que eran gemelos, que fueron criados iguales, y la misma ropa, todo igual, eran gemelos. Pero un día crecieron y tuvieron que ir a la guerra. Tuvieron la misma educación. Estuvieron juntos en la trinchera, pasaron las mismas balas encima, tronaron bombas iguales, etcétera. Pero uno sale como líder y el otro sale con pánico de guerra. ¿Por qué? Porque son diferentes. Porque el que salió con pánico de guerra tiene una predisposición a la enfermedad. Entonces, podemos entender que la debilidad del que salió con pánico de guerra es una debilidad que él tiene. Y el que salió ahí como líder no significa que él no esté enfermo. Él pudo superar esa etapa así, pero su enfermedad se manifiesta de manera diferente por su temperamento. Entonces, por eso el tratamiento es personal y único. No se puede tratar a la persona de la misma manera. Podemos decir a veces las mismas cosas, pero cuando entendemos, escuchamos su historial, escuchamos sus sentimientos, sus emociones, buscamos la causa de su problema, entendemos que el tratamiento tiene que ser diferente. Entonces, ahora los apadrinamientos. Las personas no necesitan apadrinarse dentro de Alcohólicos Anónimos solamente. El paso nos indica que podemos compartir nuestro cuarto paso con un profesional, con un amigo íntimo, con un ministro religioso o con otro enfermo. Tengo amigos que han compartido cuarto, quinto paso con algún sacerdote que conocía ahí los pasos de recuperación. Y él cuenta lo siguiente. Él dice, mira, yo supe que X sacerdote era parte de la asociación y fui a hablar con él. Y le dije que si estaba dispuesto a escuchar mi cuarto paso y eso para hacer quinto paso. Sí, bueno. Cuando llegué a su oficina. No fuimos a un confesionario. Llegué a su oficina, nos sirvieron un café y empezamos a hablar. Después de hablar con él, pude entender muchas cosas. Bueno, ahí básicamente está hablando con un compañero que es profesional. Que es profesional, porque es un sacerdote, es un profesional. Otro me dice, yo he tenido que ir con un psicoterapeuta para que me ayude en situaciones que obviamente no, no considero que me los puede resolver un apadrinazgo. Y viviendo sobrio, también nos dice,
que podemos hacer uso, algunos tendrán que hacer uso de psicoterapeutas para arreglar sus situaciones personales o de otros profesionales como abogados o contadores o qué sé yo. No necesariamente la fuente de la salud, ay, solamente somos nosotros. Yo, en mi experiencia personal, dentro de la jungla de Alcohólicos Anónimos, tuve que vivir experiencias diversas, probé corrientes diversas. Como dice el segundo paso, si no te interesa lo que yo te estoy diciendo, pues no te vayas. Hay otros caminos de fe aquí que puedes usar. Y lo primero que seguí, para ya no lastimarme, porque me lastimaba mucho, lo que escuchaba era hipersensible, neurótico, había llegado por un intento de suicidio. Entonces, ¿qué pasó? Pues me impresionaron bien, pero ya estando ahí, quería practicar el paso, yo estudiaba, leía el paso, pero no me concordaba con las personas que pasaban la figura y que hacían esto y lo otro. Sufría. Quería entenderlos, quería dialogarlos, quería discutir el paso con otras personas, pero no se podía. Había personas que estaban ahí, que la mayor veces hablaban del primero, el tercer paso, pero no sabían nada ni del séptimo, octavo, noveno o décimo paso. Se conformaban con lo que habían logrado hasta ese punto. No leían, no estudiaban. No hablaban de la fe de un poder superior, de un Dios, como dice el tercer paso. No podían desglosar los pasos. Se habían conformado con vivir mediocramente con sus problemas. Pero yo seguía a esas personas, porque aparentemente eran los líderes del grupo, y no me funcionó. Me volví grosero como ellos, hice lo que ellos decían, pero me hacía sentir incómodo, porque yo leía ahí en el libro azul que el programa es moral, no inmoral, que era espiritual, es decir, que la espiritualidad es una expresión de amor, es una confrontación con la verdad que está en el libro y la mentira que está dentro de mí, y pretende sacar la mentira para establecer un principio, una verdad. Por eso sugiere el libro azul, cambia tus pensamientos por los pensamientos del libro azul. Y así seguí 3 corrientes diferentes hasta que tuve que abandonar el grupo. Y me puse a investigar por mí mismo, recordando las palabras de la primera persona que me ayudó y que la verdad me ayudó mucho. Esto es de investigación personal, Víctor. No te dejes llevar por lo que dicen los demás. Es de investigación personal. Pero me costaron algunos años para entender lo que esta persona me sugirió. Y empecé yo a investigar y a estudiar y a profundizar en este asunto. Investigar por cada cosa que Bill W. decía. ¿De dónde lo sacó esto? Entonces fui a buscar a la fuente de donde Bill W. había sacado las ideas. Y encontré muchas más todavía. Y así me formulé un camino de recuperación en base a la investigación y la práctica. Bien. Yo quisiera, de verdad, que las personas
estudiaran a profundidad los pasos de recuperación y llegaran a sus propias conclusiones y no ser recuperados de oída, sino recuperados porque han comprobado que existe una realidad que puede cambiar sus vidas dentro del principio y no de la personalidad. En el capítulo 3, casi al final, dice, ahora entiendo. Tuve que llegar a entender que tenía que vivir de principios y no de personalidades. Y eso me está dando recuperación. Bueno, no puedo cambiar el sistema de cosas que tiene cada persona, ni lo voy a cambiar, pero sí sería bueno que profundizaran más en la recuperación que estar discutiendo inútilmente por tonterías que solamente los llevan a divertirse como chamacos cuando estaban en la esquina de un poste diciéndose cosas unos a otros sin solucionar los problemas de su vida. Gracias. Gracias a ti por esa respuesta. Déjame checar si hay manitas levantadas. No. Y déjame ver en el chat. No, tampoco no hay. Bueno, no sé si quieran, compañeros, hacer alguna otra observación, comentario. Adelante. Si no, pues ya nos vamos. Y nos vemos el próximo miércoles. Compañerita, Adelante, compañerita. gracias, compañera y compañero Víctor y todos los que están ahí. Buenas tardes. Agradecerle al compañero Víctor. De verdad, hoy me abrió los oídos, los ojos, la mente, definitivamente. Dijo cosas tan importantes que las apuntes no las tengo ahorita en la mente, pero para mí fue tan importantes que son como una luz que, que me dan esperanza de que entonces voy a ir saliendo de esto, ¿verdad? Y está escrito y lo he leído, pero nunca lo había entendido así como él lo explica, ¿verdad? Así es de que le agradezco de todo corazón ¿cómo se llama? Y lamento también que yo ahora no he podido entrar porque me toca salir a trabajar el día miércoles. Entonces no he podido entrar y hoy de verdad, qué maravilloso tema. Yo le agradezco a compañero Víctor, a Dios sobre todo, ¿verdad? Porque pude entrar este día, a la compañerita, ¿verdad? Por dar el servicio y a cada uno de los que están ahí. Gracias, compañeros, un abrazo. Gracias. Gracias, compañerita. Víctor, no sé si quieras compartirle algo, comentarle algo a la compañera. Bueno, pues gracias por la impresión que te ha causado lo que dice el programa de recuperación. Solamente le ruego a Dios que le pongas atención al programa para que tengas una realidad interior y una fuerza interior con tu fe en el Dios que tú comprendes y puedas sanar de tus emociones como bien lo dice el doctor Robert Grover, y yo creo que ha sido la mejor de las palabras que él me regaló, la sanidad de las emociones. El alcoholismo es incurable, pero las emociones son curables. Y lo hemos vivido en carne propia. Y por eso hacemos énfasis de que este programa realmente funciona para aquellos que trabajan con el programa. Gracias, amiga. Gracias, compañera. Gracias a todos. Bueno, si no hay más por el momento, compañeros, no veo preguntitas en el chat, ni manitas levantaditas. Pues, no, allá habló alguien por ahí, nada más que espérame, no alcanzo a ver. Yo, qué pena, compañera, Linda, muchas gracias. gracias. No, sí, adelante.
Para eso estamos. Adelante. Muchas gracias. Quiero darle también las gracias al compañero Víctor por su información, por su tiempo. Créame que como las metáforas de Jesucristo, con todo respeto, que las semillas fueron lanzadas en un campo y no fructificaron porque pues no se regaron, ¿no? Entiendo que es así. Y otras semillas cayeron al campo y crecieron. Entonces, gracias por esas semillas. Gracias por sembrar aquí en la tierra y en lo espiritual, y le agradezco mucho y no se canse de hacer el bien y de llevar el mensaje. Hay unos que estamos abiertos y dispuestos, que no sabemos todavía hacer bien las cosas, pero esto es un trabajo de repetición, es un programa de repetición, porque nuestra mente es tan enferma y saboteada que siempre caemos en los mismos errores, pero este programa a mí me ha enseñado que debo repetírmelo todos los días. Tengo que hacerlo y llevarlo a la acción. Entonces, muchísimas gracias, Víctor, por su semilla. Feliz tarde y felices 24. Gracias, Víctor. ¿Quieres comentarle algo a la compañera? Bueno, pues gracias, muchas gracias por tu palabra y gracias a Jesucristo por todo lo bueno, lo amable, amoroso que Él tiene para nosotros el día de hoy. Porque si bien estamos trabajando con lo mejor de la religión, y si los 12 pasos son lo mejor de la religión, yo no sé quién lo midió, pero considero que así es, porque quienes practicaron este programa en un principio, los grupos Oxford, grupos religiosos Oxford, tuvieron éxito en su acción. Y agradezco enormemente a Dios por el camino que se labró hasta aquí. Y agradezco a Dios por rescatar mi vida, porque sin Él yo no estuviera vivo el día de hoy. Por eso mismo digo, principios son primero, no personalidades. Y todo es producto de Dios y su Espíritu. Nada es mío, todo es de Dios. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, compañeritos, ahí les puse en el chat el enlace del WhatsApp del grupo Notificaciones Víctor Javier. Ajá. Ahí les manda la información Víctor de sus juntas que tiene todos los días a las 8 de la mañana, ¿verdad, Víctor? Hora México. Y bueno, por si quieren unirse, también lleva juntas de talleres, de estudio, y pues está muy, muy padre también sus reuniones, y también les mandé ahí el del grupo de estudio de leyes, por si desean unirse. Y pues, ¿qué más, compañeros? Pues nada más. Si ya no hay más inquietudes, algún otro comentario, pues concluimos el día de hoy esta reunión y nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde, hora Ciudad de México. Y pues, vamos a finalizar como de costumbre. Oye, con- Olivia, perdóname que te interrumpa. Sí, sí, sí. Oye, y el viernes, ¿qué piensas hacer? Mira, era lo que ahorita estaba yo pensando, no sé qué les compañeros ¿Sabes que qué? estudiaran. Te voy a decir que Ajá. tú tienes el folleto del apadrinamiento de Neuróticos Anónimos. Sí, yo lo tengo. ¿Por qué no trabajamos con eso y lo hacemos un taller de Órale, apadrinamiento? me encantaría porque sí hay mucha carencia de padrinos en los grupos. Bueno, entonces el viernes comenzamos con el taller de apadrinamiento, ¿te parece? No, me parece bien, Víctor. Nada Ok, más me envías el folleto porque a mí se me extravió, ¿sí? yo te lo envío. Tengo también el de AA. No, no,
El de Neuróticos Anónimos, es que me gusta más Neuróticos Anónimos. Están Oh, padrísimos. El de bueno, AA ya lo conoce mucha gente, pero el de NA no. Y aquí estamos en Neuróticos Anónimos. ok, O me bueno. equivoqué de casa. No, 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 no. Bueno, entonces, el próximo viernes, compañeros, iniciamos el taller de apadrinamiento. En estos días les hago el taller de la invitación y pues el enlace que nos apoyen compartiéndolo y que se integren más compañeritos. ¿Ok? Pues bueno, pues vamos a finalizar, Víctor, con nuestra oración, la Ok. responsabilidad de la serenidad. Si nos gustas guiar, Ya te falló el internet, amiga. no le dé ya la pantalla. ¿O ya me escuchas? Sí, ya te escucho porque se te entrecortaba la voz. Ah, ok, Pero gracias. bueno, ya sé lo que dijiste, lo que siempre dices al final. ¿Mm? Bueno, vamos a terminar, mis queridos compañeras y compañeros, y les voy a pedir que el que desee repetir con nosotros, vamos a empezar con la oración de la serenidad, perdón, con la declaración de la responsabilidad y posteriormente con la oración de la serenidad. Y así vamos a concluir este taller el día de hoy. Así que decimos, Dios, concédeme serenidad Tienes Dios, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, que no Para puedo aceptar cambiar. las cosas que yo no puedo cambiar. sabiduría para reconocer la diferencia. Valor para cambiar aquellas que sí Ah, puedo. gracias por corregirme. Sabiduría para reconocer la diferencia. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo soy responsable Yo soy Yo responsable soy responsable cuando cualquiera y donde quiera cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. extienda su donde mano tu mano pidiendo pidiendo ayuda. ayuda. Quiero que la mano de NA siempre esté ahí Quiero que la mano de de NA siempre siempre esté ahí. esté ahí y por esto yo soy responsable. y Y por por esto esto soy yo soy responsable. responsable. Dios mío, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. que Dios se haga mío, tu que voluntad se y no haga la tu mía. voluntad, mas no la mía. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bueno, pues muchísimas gracias por el acompañamiento. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo los voy a esperar el próximo viernes para comenzar el taller de apadrinamiento. Y bueno, felicidades, pásenla bien, síganse gozando, disfruten de la vida, porque en esta tierra nomás hay una. Gracias, sí, gracias. Un Gracias. abrazo. Tengan buen ánimo. Abrazos, bendiciones. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias, Olivia. Un abrazo. Gracias a ti. Al rato te mando eso. En un rato. Sí, por favor, gracias. Sí, bye, bye.